Imagina que estás frente a un vasto océano, cuyas aguas profundas guardan secretos ancestrales, historias no contadas y corrientes misteriosas que, aunque invisibles, influyen en cada ola que llega a la playa de tu conciencia. Este océano es tu psique, y navegar por él es la invitación que Carl Gustav Jung nos hace: sumergirnos en lo desconocido de nosotros mismos, reconocer las fuerzas que nos mueven, los monstruos y las perlas que habitan nuestras profundidades, y sobre todo, aprender a usar la brújula de los arquetipos para encontrar sentido, dirección y realización en la vida moderna. Desde siempre, el ser humano busca comprender quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Esta búsqueda se manifiesta en mitos, leyendas, sueños, crisis y logros. Jung, con su sensibilidad de explorador del alma, percibió que detrás de las diferencias individuales existe un terreno común, un inconsciente colectivo poblado por imágenes primordiales. Los arquetipos son como mapas antiguos, dibujados antes incluso de nacer, que guían nuestros pasos, elecciones, miedos y deseos. Hoy vivimos en una época de ansiedad, velocidad e incertidumbre. Relaciones frágiles, crisis existenciales, la búsqueda incesante de propósito y el miedo a no ser suficiente atormentan a muchos de nosotros. Y, sin embargo, las respuestas a estas inquietudes no están solo en el mundo exterior, sino en las profundidades de nuestro propio océano interior. Jung nos enseña que, al identificar e integrar nuestros arquetipos, podemos transformar la vida en un viaje de autoconocimiento, autenticidad y éxito. Pero, ¿qué significa al final descubrir tu arquetipo? Es como encontrar un espejo mágico en el fondo del mar. Al mirarlo, no solo ves el reflejo de lo que eres, sino también de lo que puedes llegar a ser. El héroe, el sabio, el rebelde, el cuidador, el mago, la sombra, el sí mismo. Cada uno de estos personajes habita en nosotros, esperando ser reconocido, acogido y, sobre todo, vivido de forma consciente. En este texto, te invito a caminar conmigo por 5 etapas de este viaje, desde el reconocimiento de los arquetipos en tu vida cotidiana hasta el uso práctico de este conocimiento para transformar relaciones, lidiar con la ansiedad, buscar propósito, interpretar sueños y atravesar las inevitables crisis existenciales. No será un viaje teórico, sino una travesía íntima, llena de metáforas, historias y reflexiones inspiradas en la propia experiencia de Jung y en los caminos que cada uno de nosotros recorre en busca de sentido. Prepárate para sumergirte. El océano de la psique es vasto, pero con valentía, curiosidad y compasión descubrirás que cada ola, por más tempestuosa que parezca, puede ser surfeada, comprendida y finalmente integrada. Después de todo, conocer tu arquetipo es conocerte a ti mismo. Y usar eso a tu favor es, quizás, el mayor acto de libertad y realización que un ser humano puede experimentar. Cierra los ojos por un instante e imagínate caminando por un antiguo laberinto de espejos. Cada pared refleja fragmentos de quién eres. Algunas imágenes son familiares, otras distorsionadas, otras parecen pertenecer a alguien que no reconoces. Este laberinto es tu vida interior, y los espejos son los arquetipos que Jung describió. Patrones universales, formas primordiales que habitan el inconsciente colectivo y se manifiestan en nuestras actitudes, sueños, miedos y deseos. Desde pequeños, somos presentados a estos espejos sin siquiera darnos cuenta. Cuando un niño juega a ser superhéroe, está experimentando el arquetipo del héroe, aquel que enfrenta desafíos, supera obstáculos y busca un sentido mayor para su existencia. Cuando alguien sueña con una figura sabia que lo guía, está en contacto con el arquetipo del sabio, el maestro interior que ofrece consejos y claridad. Y cuando, en momentos de ira o miedo, sentimos una fuerza oscura apoderarse de nosotros, es la sombra.
el lado rechazado de nuestra personalidad, la que se presenta exigiendo reconocimiento. Pero, ¿cómo identificar qué arquetipo predomina en tu vida? Jung nos enseña que no somos un solo arquetipo, sino una constelación de ellos, cada uno manifestándose en diferentes etapas, situaciones y relaciones. Sin embargo, siempre hay uno o dos que parecen guiar nuestros pasos con más intensidad, como si fueran brújulas internas apuntando al norte de nuestro destino. Para descubrir qué arquetipo pulsa más fuerte en tu corazón, es preciso observar atentamente tus patrones de comportamiento, tus sueños recurrentes, las historias que más te conmueven, los papeles que naturalmente asumes en grupos y relaciones. Pregúntate, en momentos de crisis, ¿qué me impulsa a actuar? El deseo de proteger, de desafiar, de curar, de liderar, de crear o de transformar. ¿Qué personajes de películas, libros o mitos más me fascinan? ¿Qué tipo de personas admiro o rechazo profundamente? Esta investigación no es solo intelectual, es visceral, emocional, casi como un llamado que resuena desde las profundidades de tu ser. Jung decía que los arquetipos son como ríos subterráneos. Aunque invisibles, moldean el paisaje de nuestra vida. Y cuando no los reconocemos, corremos el riesgo de ser arrastrados por sus corrientes, repitiendo patrones inconscientes, saboteando nuestros propios sueños o viviendo una vida que no es verdaderamente nuestra. Al identificar tu arquetipo principal, comienzas a comprender el porqué de tus elecciones, los motivos de tus conflictos internos y las razones de tus pasiones. Es como encender una linterna en el laberinto de espejos. De repente las imágenes se vuelven más nítidas y percibes que no estás perdido, sino en un viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, reconocer tu arquetipo es solo el primer paso. Jung nos advierte que, si nos identificamos demasiado con un solo papel, corremos el riesgo de convertirnos en prisioneros de él. El héroe que nunca descansa, el cuidador que se olvida de sí mismo, el rebelde que lucha contra todo, el sabio que se aísla. Todos estos extremos pueden llevar al desequilibrio, a la ansiedad, al vacío existencial. Por eso, la verdadera sabiduría está en integrar los diferentes arquetipos, permitiendo que cada uno contribuya con su fuerza, pero sin dominar la totalidad de nuestro ser. Es como dirigir una orquesta interior. Cada instrumento tiene su belleza, pero solo juntos crean la armonía de la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente se es. En este punto del viaje, te invito a mirar hacia adentro con honestidad y valentía. ¿Qué espejos han reflejado tu imagen últimamente? ¿Qué arquetipos has acogido y cuáles has evitado? Recuerda, no hay correcto o incorrecto, solo la invitación a conocerte más profundamente y así recorrer un camino de autenticidad y realización. A cada paso en este laberinto, te acercas no solo a tu arquetipo, sino al misterio mayor del ser humano, la posibilidad de transformar tu vida en una obra de arte única, inspirada por las fuerzas invisibles que habitan tu océano interior. Y al reconocer e integrar estos arquetipos, descubres que el verdadero éxito no está en ser perfecto, sino en ser completo. Ahora, imagina que estás frente a un árbol milenario, cuyas raíces se sumergen profundamente en la tierra oscura y fértil, mientras sus ramas se extienden hacia el cielo, tocando la luz del sol. Este árbol es una poderosa metáfora del proceso de individuación descrito por Jung, el camino por el cual cada uno de nosotros se convierte en quien realmente es, integrando las fuerzas conscientes e inconscientes de la psique. Las raíces representan el inconsciente colectivo, ese suelo común donde están plantados todos los arquetipos. Son las historias, símbolos y experiencias que hemos heredado de la humanidad mucho antes de tener una identidad propia.
Jung creía que al conectarnos con esas raíces, accedemos a una fuente inagotable de sabiduría y energía capaz de nutrir nuestro crecimiento personal. Pero para que el árbol crezca sano, hay que mirar también a las partes escondidas bajo tierra. La sombra, concepto central en la psicología junguiana, es todo aquello que rechazamos o negamos en nosotros mismos. Nuestros miedos, impulsos, deseos prohibidos, rasgos que consideramos inaceptables. Muchas veces pasamos la vida intentando ignorar o reprimir la sombra, creyendo que así seremos más queridos, aceptados o exitosos. Sin embargo, Jung nos enseña que lo que negamos no desaparece. Al contrario, gana fuerza y puede manifestarse de formas destructivas, en explosiones de ira, en sabotajes silenciosos, en relaciones difíciles, en crisis de ansiedad o depresión. La sombra es como un animal salvaje encerrado en una jaula. Mientras más intentamos ignorarla, más ruge e intenta escapar. La invitación, entonces, es mirar a la sombra con curiosidad y compasión, reconociendo que forma parte de nuestra naturaleza humana. Integrar la sombra no significa actuar según sus impulsos, sino dialogar con ella, entender su mensaje, aprender de su energía. Muchas veces, aquello que rechazamos en nosotros mismos contiene talentos, fuerzas y potenciales dormidos, esperando solo ser reconocidos y canalizados creativamente. En la vida moderna, la sombra se manifiesta de maneras sutiles y a veces dolorosas. Cuando sentimos envidia del éxito ajeno, cuando juzgamos a los demás con severidad, cuando nos saboteamos ante una oportunidad, estamos, en realidad, siendo llamados a mirar nuestra propia sombra. Ella nos muestra dónde aún necesitamos crecer, dónde hay heridas sin cicatrizar, dónde escondemos partes de nosotros que podrían enriquecer nuestra existencia. La integración de la sombra es un paso fundamental para usar los arquetipos a nuestro favor. Si, por ejemplo, te identificas con el arquetipo del cuidador, quizás tu sombra sea el miedo a ser egoísta, a poner límites, a cuidarte a ti mismo. Si tu arquetipo predominante es el rebelde, quizás tu sombra sea el miedo a la vulnerabilidad, a la entrega, al compromiso. Al reconocer y aceptar esas partes negadas, te vuelves más completo, más auténtico, más capaz de actuar con libertad y conciencia. El árbol que crece hacia el cielo solo puede hacerlo porque tiene raíces profundas. Así también es con la psique humana. Mientras más nos conectamos con nuestra sombra, más libres nos volvemos para vivir nuestros arquetipos de manera plena y creativa. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de aprender a bailar con ella, transformando el miedo en valentía, la ira en acción constructiva, la tristeza en compasión. En este punto del camino, te invito a imaginar tu propio árbol interior. ¿Qué raíces has nutrido? ¿Qué partes de tu sombra aún necesitan luz y acogida? Recuerda, la individuación no es un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje e integración. Cada paso dado hacia tu sombra es también un paso hacia tu luz. Y así como el árbol se fortalece cada estación, descubrirás que la verdadera realización no está en negar tus imperfecciones, sino en abrazarlas como parte esencial de tu humanidad. Al integrar sombra y arquetipo, te vuelves capaz de vivir con más ligereza, autenticidad y propósito, transformando tu vida en una jornada de autoconocimiento y realización profunda. Permíteme ahora imaginar que estás navegando por un vasto océano, donde el cielo se encuentra con el agua en un horizonte infinito. El barco en el que estás representa tu conciencia y el mar profundo, el inconsciente. En esa travesía, el viento que sopla en las velas son tus deseos, esperanzas y miedos, mientras las corrientes submarinas, invisibles pero poderosas, son los arquetipos que influyen en la dirección de tu recorrido, muchas veces sin que te des cuenta.
En la vida moderna somos constantemente desafiados por tempestades emocionales, ansiedad, dudas existenciales, crisis de identidad, relaciones turbulentas, la búsqueda incesante de propósito y sentido. A veces nos sentimos a la deriva, sin saber a dónde ir o cómo lidiar con las olas que amenazan volcar nuestro barco. Es justamente en esos momentos que el conocimiento de los arquetipos se convierte en una brújula preciosa. Jung creía que cada crisis es, en realidad, una invitación a la transformación. Cuando la ansiedad aprieta el pecho, cuando el miedo paraliza, cuando la duda corroe la esperanza, es señal de que algo dentro de nosotros está pidiendo paso. Un nuevo arquetipo desea emerger. Un viejo patrón necesita ser revisado. Una parte olvidada del alma clama por reconocimiento. El sufrimiento, aunque doloroso, es también un llamado al despertar. Piensa, por ejemplo, en un momento de crisis existencial. Sientes que todo perdió el sentido, que las antiguas certezas ya no sirven, que el suelo parece haber desaparecido bajo tus pies. Jung llamaba a esto noche oscura del alma. Una travesía dolorosa, pero absolutamente necesaria para el crecimiento. Es en ese vacío que lo nuevo puede nacer. El héroe interior, dormido, es llamado a despertar. El sabio, a buscar nuevas respuestas. El mago, a transformar el dolor en aprendizaje. Los arquetipos no son solo fuerzas internas, también se manifiestan en las relaciones. La pareja amorosa puede representar el ánima o animus, las figuras de lo femenino y lo masculino interior. El jefe puede ser el rey o el tirano, el amigo, el compañero leal, el rival, la sombra proyectada. Cada interacción es un espejo, una oportunidad de reconocer e integrar aspectos de sí mismo que de otra forma permanecerían ocultos. Cuando comprendes qué arquetipo está activo en un momento determinado, sea en ti, sea en el otro, ganas claridad para actuar con más conciencia y compasión. En vez de reaccionar automáticamente, puedes elegir dialogar con la sombra, acoger al cuidador, desafiar al rebelde, buscar el consejo del sabio. Esta conciencia transforma el caos en oportunidad, la crisis en crecimiento, el conflicto en aprendizaje. Los sueños, a su vez, son mensajes cifrados del inconsciente. Jung los veía como cartas enviadas del fondo del océano, trayendo símbolos, imágenes e historias que revelan lo que está pasando en nuestras profundidades. Un sueño recurrente de caída puede indicar el miedo a perder el control. Un encuentro con un animal salvaje puede señalar la necesidad de integrar la fuerza instintiva. Un laberinto puede representar la búsqueda del sí mismo. Al aprender a descifrar estos símbolos, te conviertes en un navegante más hábil, capaz de leer las estrellas del inconsciente y ajustar el timón de la vida. No se trata de controlar el mar, sino de aprender a navegar con él, aceptando las olas, respetando las tempestades, confiando en que incluso en las noches más oscuras hay una brújula interna que apunta a tu verdadero norte. En este punto del camino te invito a ver tus propias crisis, ansiedades y sueños como invitaciones a la transformación. ¿Qué arquetipos han guiado tu barco últimamente? ¿Qué tormentas has enfrentado? ¿Qué mensajes te han traído tus sueños? Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer, integrar nuevas fuerzas, para ser más completo. Al reconocer y usar tus arquetipos a tu favor, descubres que no estás a la deriva, sino en un viaje épico, una travesía hacia el autoconocimiento, la autenticidad y la realización personal. Y, aunque el mar parezca amenazante, sabe que dentro de ti hay un navegante sabio, capaz de transformar cualquier tormenta en aprendizaje y evolución. Ahora, imagínate frente a un espejo antiguo, no uno común, sino un espejo mágico,
de esos que no solo muestran el rostro, sino que revelan capas profundas del alma. En ese reflejo ves no solo quién eres, sino quién puedes llegar a ser. Es en ese momento que la conciencia de los arquetipos se transforma en acción y el autoconocimiento deja de ser solo contemplación para convertirse en una transformación concreta en la vida diaria. En la filosofía de Jung, el proceso de individuación es como pulir una piedra en bruto hasta que revele su diamante interior. Este proceso no es lineal ni está libre de dolor. Requiere valentía para mirarse a uno mismo, para reconocer tanto la luz como la sombra y sobre todo para actuar a partir de ese nuevo entendimiento. La vida moderna nos reta constantemente a ser múltiples. Profesionales competentes, parejas amorosas, amigos leales, ciudadanos responsables. En cada uno de esos roles, un arquetipo se manifiesta, trayendo consigo fortalezas y desafíos. El secreto está en aprender a dialogar con esos arquetipos, a convocándolos cuando es necesario y a dejarlos ir cuando su función termina. Piensa en un momento en que tuviste que ser el héroe, tomar una decisión difícil, enfrentar un miedo, proteger a alguien que quieres. El héroe no está libre de dudas o debilidades. Su fuerza está precisamente en reconocer sus limitaciones y aún así avanzar. Cuando el héroe se desequilibra, puede volverse arrogante, insensible al sufrimiento ajeno, obsesionado con la victoria a cualquier costo. Integrar al héroe es permitirse ser vulnerable, pedir ayuda, reconocer que la verdadera valentía es, muchas veces, seguir adelante a pesar del miedo. En otros momentos, el arquetipo del cuidar puede estar presente. Te dedicas a cuidar de los demás, a ofrecer apoyo, a ser el puerto seguro en medio de las tormentas. Pero si no te cuidas a ti mismo, corres el riesgo de perderte, de volverte resentido, de transformar el cuidado en control. Integrar al cuidador es aprender a equilibrar dar y recibir, a reconocer que el amor propio es tan importante como el amor al prójimo. El rebelde, por su parte, es aquel que desafía las reglas, cuestiona el statu quo, busca la libertad. Su energía es vital para la innovación, para romper patrones que ya no sirven. Pero si no se integra, el rebelde puede volverse destructivo, incapaz de construir algo duradero, atrapado en la negación constante. Integrar al rebelde es canalizar su fuerza para cambios constructivos, para crear nuevas posibilidades en lugar de solo destruir lo viejo. El sabio es el arquetipo de la búsqueda del conocimiento, de la reflexión, de la escucha profunda. Nos invita a mirar hacia adentro, a buscar sentido, a encontrar respuestas a las preguntas más difíciles. Pero el sabio aislado puede volverse distante, desconectado de las emociones y de la vida práctica. Integrar al sabio es traer su sabiduría al día a día. Es actuar con discernimiento, es unir razón y sentimiento al tomar decisiones. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los arquetipos se manifiestan en nuestra vida diaria. El verdadero desafío es darse cuenta de cuándo cada uno está activo, qué necesidades expresa, qué sombras lleva consigo. Al desarrollar esta conciencia, te vuelves capaz de elegir tus acciones con más libertad, de responder a los desafíos de la vida con creatividad y resiliencia. La integración de los arquetipos no es un fin en sí mismo, sino un camino continuo de crecimiento. Es como cuidar un jardín. Cada planta necesita luz, agua y espacio para crecer, pero también poda, atención y tiempo. De la misma manera, cada arquetipo necesita ser reconocido, acogido y, cuando sea necesario, transformado. En la práctica, esto significa cultivar el autoconocimiento diariamente, ya sea a través de la reflexión, la escritura, la terapia, la meditación o el simple acto de prestar atención a tus propios sentimientos y comportamientos.
Significa también buscar el equilibrio entre acción y contemplación, entre dar y recibir, entre atreverse y cuidar, entre saber y sentir. Al mirar al espejo del alma con honestidad, descubres que no eres rehén de tus arquetipos, sino que puedes usarlos como aliados en la construcción de una vida más auténtica, significativa y plena. Y así, cada día se convierte en una nueva oportunidad para pulir tu diamante interior, para transformar desafíos en aprendizajes, para vivir con más propósito y realización. Recuerda, el espejo no miente, pero tampoco juzga. Solo refleja lo que está listo para ser visto, integrado y transformado. Y al aceptar ese reflejo con valentía y compasión, te acercas cada vez más al misterio y a la belleza de ser quien realmente eres. Ahora te invito a visualizar tu vida como un largo camino bordeado de árboles, donde cada estación trae nuevos colores, desafíos y aprendizajes. Al caminar por este camino, te das cuenta de que no estás solo. Tus arquetipos caminan a tu lado, a veces guiando, a veces observando, a veces desafiándote a ir más allá de lo que imaginas que es posible. Este viaje es la misma búsqueda del sentido, del propósito, de la realización que tanto buscamos en el mundo moderno. En cada encrucijada, una invitación: escuchar la voz interior, aquella que viene del fondo del inconsciente, donde habitan los arquetipos y de donde emergen sueños, intuiciones y deseos. Muchas veces, esta voz es ahogada por el ruido de la vida diaria, por las expectativas externas, por los miedos heredados, pero nunca se calla por completo. Jung nos recuerda que el inconsciente colectivo es como un río subterráneo que, aunque no lo veamos, sigue fluyendo, alimentando nuestra alma con símbolos, imágenes e inspiraciones. El camino de la individuación no es recto ni predecible. Hay momentos de claridad en que todo tiene sentido y momentos de oscuridad en que nos sentimos perdidos, sin rumbo. En esas horas, los arquetipos son como estrellas guía, ofreciendo orientación y esperanza. El héroe nos impulsa a seguir adelante, incluso ante el miedo. El sabio nos invita a reflexionar, a buscar significado en las experiencias. El cuidador nos recuerda la importancia del afecto, del cuidado de uno mismo y del otro. El rebelde nos desafía a romper con lo que ya no sirve, a atrevernos a crear lo nuevo. Pero también existe la sombra, siempre presente, susurrando verdades incómodas, revelando heridas sin cerrar, mostrando dónde aún necesitamos crecer. Integrar la sombra es un acto de valentía, pues exige mirarse adentro sin máscaras, reconocer las propias limitaciones y aceptar las partes rechazadas de uno mismo. Es en este proceso donde descubrimos la verdadera fuerza. No la fuerza de la perfección, sino la fuerza de la vulnerabilidad, de la autenticidad, de la aceptación. En la vida moderna, marcada por la ansiedad, las comparaciones y las exigencias, el autoconocimiento se convierte en una herramienta esencial para el bienestar. Al reconocer tus arquetipos, ganas claridad sobre tus deseos, motivaciones y desafíos. Aprendes a manejar mejor las emociones, a construir relaciones más sanas, a tomar decisiones alineadas con tus valores más profundos. Descubres que el propósito no es un destino fijo, sino una construcción diaria, hecha de pequeñas elecciones, de encuentros significativos, de momentos de presencia. Los sueños, tan valorados por Jung, siguen siendo un puente entre el consciente y el inconsciente. Al prestar atención a los sueños, accedes a mensajes valiosos sobre ti mismo, sobre lo que necesita ser transformado, sobre potenciales aún no realizados. Cada sueño es una invitación a la escucha, a la reflexión, a la integración de nuevas posibilidades. Y cuando las crisis existenciales lleguen, porque siempre llegan, tarde o temprano, recuerda que cada crisis
es también una oportunidad de renacimiento. Así como el árbol pierde las hojas en otoño para renacer en primavera, puedes permitirte soltar lo que ya no te sirve, confiar en el proceso de transformación y abrir espacio para lo nuevo. Utilizar tus arquetipos a tu favor es, sobre todo, un acto de amor propio. Es reconocer que eres múltiple, complejo, en constante evolución. Es aceptar que no existe un único camino correcto, sino muchos caminos posibles, cada uno con sus bellezas y desafíos. Es celebrar el viaje con todas sus luces y sombras, sabiendo que cada paso te acerca más a ti mismo. Al caminar por este camino rodeado de árboles, permítete pausar de vez en cuando, respirar profundo, mirar atrás y reconocer cuánto ya has recorrido. Honra tus logros, aprende de tus errores, acepta tus imperfecciones y, sobre todo, confía en la sabiduría de tus arquetipos, pues son aliados poderosos en la búsqueda de una vida más auténtica, significativa y plena. Al final de cuentas, el mayor logro no está en llegar a un destino final, sino en vivir plenamente cada etapa del viaje, integrando todo lo que eres, luz y sombra, fuerza y fragilidad, sueño y realidad. Esa es la verdadera magia de conocer y usar tus arquetipos, transformar la vida en una aventura única, llena de sentido, belleza y humanidad. Llegamos entonces al último tramo de esta travesía. Mira a tu alrededor. El océano que antes parecía insuperable, ahora revela su belleza y profundidad. El laberinto de espejos ya no asusta, sino que fascina. El árbol interior florece, incluso con raíces sumergidas en la sombra. El camino rodeado de árboles continúa adelante, lleno de posibilidades. Todo esto forma parte de ti. Todo esto eres tú. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que los arquetipos no son solo conceptos lejanos, sino presencias vivas que moldean nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Son mapas y brújulas, sí, pero también son compañeros de viaje, partes de nuestro ser que, cuando son reconocidas e integradas, nos hacen más auténticos, resilientes y compasivos. Jung nos enseñó que el verdadero éxito no está en conquistar el mundo exterior, sino en conquistarse a sí mismo. Que la individuación, este proceso de convertirse en quien se es una aventura continua, hecha de encuentros y desencuentros, de caídas y ascensos, de luces y sombras. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Hay, sí, valentía para sumergirse, humildad para aprender y compasión para aceptar cada parte del propio ser. En la vida moderna, repleta de distracciones, exigencias e incertidumbres, el autoconocimiento es un acto revolucionario. Al identificar y usar tus arquetipos a tu favor, te conviertes en protagonista de tu propia historia, capaz de transformar crisis en oportunidades, relaciones en espejos de crecimiento, sueños en guías para el alma. Aprendes a lidiar con la ansiedad no como enemiga, sino como mensajera de algo que necesita ser escuchado. A vivir las relaciones no como dependencia, sino como intercambio enriquecedor. A buscar propósito no como una meta inalcanzable, sino como una construcción diaria, hecha de elecciones conscientes y, sobre todo, descubres que no estás solo. Cada ser humano lleva en sí el mismo océano profundo, los mismos laberintos, los mismos árboles ancestrales, los mismos caminos de búsqueda. Al compartir tu viaje, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando una red invisible de empatía, comprensión y humanidad. Así, al final de esta conversación íntima, te dejo una invitación. Sigue caminando, navegando, explorando el vasto territorio de tu psique. Mira tus arquetipos con curiosidad y respeto. Dialoga con tu sombra, celebra tu luz. Permítete equivocarte, empezar de nuevo, transformarte. Y sobre todo, confía en el proceso,
Pues como decía Jung, aquello a lo que te resistes persiste, aquello que aceptas se transforma. Que tu vida sea entonces una obra de arte en constante creación. Que cada crisis sea un portal hacia lo nuevo, cada sueño una brújula, cada encuentro una oportunidad de crecimiento. Que puedas, al mirar atrás, reconocer con orgullo y gratitud la belleza única de tu viaje. Y recuerda, conocer tu arquetipo es solo el comienzo, usarlo a tu favor es el camino. Convertirte en alguien entero, humano y verdadero, ese es el verdadero éxito. Buen viaje y que nunca dejes de buscar, de cuestionar, de crecer. El océano de la psique es infinito y la aventura de ser quien se es vale cada inmersión.